vamos con un tema polémico. Finalmente mañana saldrá a la luz el libro El odio sobre José Bretón, asesino de sus dos hijos de 6 y 2 años, y saldrá a la luz porque un juez de Barcelona ha rechazado paralizar esa publicación como le pedía la Fiscalía de Menores y también la abogada de la madre de los niños asesinados, Ruth Ortiz, argumentando que era una intromisión ilegítima del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de estos menores fallecidos. Y queremos hablar del tema con Altamira Gonzalo, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Hola, Altamira. Buenos días, hola. Buenos días. Pues me gustaría que valoraras esta decisión del juez. Él ha argumentado que los documentos aportados no son lo suficientes para poder valorar el caso, que no se pronuncia sobre si el contenido del libro vulnera o no la ley y dice que no tiene elementos suficientes para evaluarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo respetando la decisión, creo que hay que decir primero que rechaza la petición de la Fiscalía y de la madre por una cuestión formal, no de fondo. Segundo, que la decisión es recurrible. Y es un tema jurídicamente, desde luego, discutible, pero que en el análisis de las normas que pueden ser aplicables a la situación, a mí me parece que debe protegerse el derecho al honor y a la intimidad de esta mujer, de Ruth y de sus hijos, frente al derecho a la libertad de expresión. Nos encontramos aquí, como en otras ocasiones, es relativamente frecuente, ¿no?, que derechos fundamentales entren en colisión. Y cuando entran en colisión, los tribunales lo que tienen que hacer es una ponderación para ver qué derecho prevalece sobre el otro, porque no hay ningún derecho que sea absoluto. Y en este caso, bien está por un lado el derecho a la libertad de expresión, pero por otro lado nos encontramos con el derecho, como digo, al honor, a la intimidad y a la dignidad de esta mujer y de ella en representación de sus hijos, que hay que recordar los hechos. Fueron cruelmente asesinados por el padre para hacer sufrir a esta mujer. Hay que decir también que la responsabilidad penal no está extinguida. Este hombre fue condenado a 40 años de cárcel, ha cumplido, creo recordar, como aproximadamente 20 y tiene que cumplir por lo menos 25, ¿no? Por tanto, esta mujer tiene derecho todavía a ser protegida por el Estado frente al riesgo de revictimizaciones, que es lo que está ocurriendo. Tenemos también, para darnos luz en el análisis jurídico, que la Constitución dice que los derechos fundamentales, como son estos dos, tienen que ser interpretados a la luz de los tratados internacionales que ratifique el Estado español. Y en este caso es que tenemos un tratado internacional ratificado Uy, te perdemos, Altamira. por España en el mes de abril del año 2014. ¿Perdón? Sí, que teníamos ¿Hola? problemas de comunicación. Sigue, adelante. Yo creo que ahora te escuchamos bien. Bueno, pues que tenemos este tratado, que es el Convenio de Estambul, que prevé la erradicación de la violencia machista en los países del ámbito europeo que lo ratifiquen. España, como digo, lo ratificó y por tanto es de plena aplicación en nuestro país. El Convenio de Estambul dice en el artículo 50 que el Estado, a ver que no se me olvide, debe proteger a las víctimas, y Ruth es víctima. Parece que tenemos problemas, Altamira. De violencia machista. Vamos a intentar recuperar, si no, la conexión. Bien. Seguimos hablando en mesa con tu opinión, que es muy válida, y retomamos la conversación enseguida, ¿vale? Si se arregla ese problema. Bueno, pues según esta jurista, Altamira Gonzalo, prevalece ese derecho a la intimidad para esta madre y la intimidad de los dos hijos asesinados por encima de la libertad de expresión, otro argumento que se está esgrimiendo. Y no ha sido el único caso, recordad, con el caso Asunta también se puso sobre la mesa si prevalecía
¿no? Pues el derecho a la información, a la libertad de expresión con esa serie, o el derecho a la intimidad de esta menor asesinada, o en el caso también de Gabriel, otro niño asesinado, cuya madre pues esgrimió que no podía seguirse adelante con el documental en el que se entrevistaba a la asesina, Ana Julia Tezada. En fin, son casos controvertidos, son casos difíciles y hay que baremarlo todo. De momento, bueno, ahora seguimos hablando con Altamira, la Fiscalía dice que va a recurrir y no sabemos qué hará la editorial porque el libro salía a la venta mañana. Javier. Sí, en estos casos que chocan dos derechos fundamentales como este, son casos complejos y yo la verdad es que obviamente tampoco tengo capacidad para dirimir, ¿no? Únicamente se me ocurren siempre razones a favor y en contra, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza Hannah Arendt, en su libro más relevante, el que analiza el auge del fascismo en Italia, en España, en Europa, tanto el nazi como el de Mussolini, y el ascenso también del comunismo, siempre tiene una introducción que siempre me ha gustado mucho y que la he repetido, ¿no? Ella dice que describir lo que pasó no es justificarlo, es intentar entenderlo. Entonces, a mí me parece, por un lado, que la libertad de expresión es muy importante para que se conozca y se pueda entender lo que pasó para evitarlo, ¿no? Entonces, me parece que las sociedades... Bueno, el autor, te interrumpo, Luis G. Martín, dice que él ha tenido con muchas llamadas y se ha intercambiado cartas con este asesino, con José Bretón, y que allí es cuando empezó a plantearse escribir el libro porque no era capaz de entender cómo se podía llegar a matar a tus propios hijos. Entonces, esa idea de Hannah Arendt de voy a contar lo que pasó, voy a intentar entenderlo para evitar que vuelva a pasar, me parece que es importante y que las sociedades democráticas maduras tienen que tener un derecho a la libertad de expresión muy amplio, ¿no? Pero por otra parte, se me ocurre una reflexión que siempre me ha hecho Gervasio Sánchez, que yo creo que nuestro público lo conoce de sobra, es el periodista de Heraldo Aragón, famoso corresponsal de guerra en muchos conflictos. Yo siempre le he preguntado a Gervasio, nos conocemos hace ya prácticamente 40 años, Gervasio, cuando vas a un conflicto, ¿cuál es la óptica? ¿Cuál es el punto de mira que tienes que adoptar? Y él siempre me dice lo mismo, el de las víctimas. Entonces, desde ese lado, creo que también habría que estar más cerca de las víctimas. Bueno, pues ahora habláis también, Antonio y Pilar, pero nos hemos quedado a mitad en la conversación con Altamira. No sé si estabas escuchando también lo que decía Javier, pues eso, estableciendo dónde están los límites de la libertad de expresión y si quizá un libro como este, en el que se indaga en la mente de este criminal, este asesino, puede dar también otras claves. Es difícil calibrarlo y es un tema muy delicado, desde luego. Altamira. Bueno, yo creo que en nuestra sociedad pecamos de no ponernos en el lugar de las víctimas, especialmente en los casos de violencia machista. Este es un caso de un sufrimiento terrible para una mujer y bueno, y una familia más extensa, ¿no? Pero pongámonos en el lugar de la madre. El sufrimiento de esa mujer es infinito, es infinito. Y yo creo que no es lo mismo publicar ese libro en vida de la madre que cuando la madre haya fallecido. Ese hombre no ha pedido jamás perdón. Ese hombre no confesó que mató a los niños, lo confiesa en un libro. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo daño? ¿O para ganar dinero? Ninguno de los dos fines justifican el daño que va a volver a hacer. E insisto, esa mujer está protegida y el Estado tiene la obligación de hacerla por el Convenio de Estambul, porque ella sigue siendo víctima de violencia machista. Y el Estado tiene la obligación, además lo dice, antes nos hemos quedado el artículo 56 del Convenio de Estambul, que tiene derecho a seguir protegiendo su imagen. Y precisamente ese es uno de los derechos que se conculcan con la publicación de este libro. Yo no encuentro interés en conocer el interior de la maldad inmensa que no ha mostrado ningún indicio de arrepentimiento, de pedir perdón. Es horrible. Si es que ni contó, si no reconoció
no contó cómo mató a sus hijos. Tiene una condena de 40 años. Sabemos lo que pasó. Nos lo ha contado los tribunales en sus sentencias. Si tenemos curiosidad, acudan a las sentencias, que las sentencias son públicas, y léanlas. Pero no hagan negocio con el dolor inmenso de la violencia machista. Porque estamos dedicando muchísimos esfuerzos en nuestra sociedad para erradicar esta lacra que sufrimos las mujeres. Pues Y que la Altamira, ocasionan algunos hombres. Por tanto, seamos coherentes. de momento la Fiscalía ha anunciado que va a recurrir, la abogada de la madre también, y veremos lo que pasa. Mañana es el día en el que debería publicarse y veremos lo que hace la editorial. Te agradecemos mucho tu opinión en Aquí y Ahora. Un Gracias. saludo. ¿Quién quiere hablar después de Javier y de escuchar a Altamira? Antonio, Pilar. Bueno, el argumento de Altamira es un argumento absolutamente explicado, muy bien explicado, muy aceptado, poniendo el acento en las víctimas, que como decía Javier es un elemento clave cuando se produce una situación de indefensión y de dolor, que en el tema de la mujer. Pero yo he leído también el argumento de la editorial Anagrama, que ha hecho público el argumento. Y claro, ella dice que un libro como Está este... en su derecho de publicar. Claro, está en un libro como este, lo que también demuestra es justamente lo terrible que fue y para que no se vuelva a repetir. Muchas veces vemos películas, conocemos situaciones que son justamente para que no se vuelvan a repetir. Y entonces la editorial lo expresa así, es decir, yo hago este libro es la demostración de un dolor inmenso, de una actitud absolutamente condenable, pero lo mismo que vemos campos de concentración y vemos lo que es el Holocausto para que no se vuelva a repetir, eso es como argumenta la editorial, con lo cual aquí hay dos puntos de vista, pues evidentemente de alguna manera contradictorios, por eso han acudido a los tribunales, con lo cual ahora los tribunales tendrían que dictaminar la cuestión de lo que va a suceder. Y claro, la editorial dice además... Lo que ha dicho el juez de Barcelona, porque la editorial está allí, es que puede seguir adelante porque no ve... porque dice que ni siquiera se sabe a qué género pertenece este libro, porque no conoce el contenido de ese libro, que son solo unos fragmentos que son los que les han facilitado. Entonces, por lo que decía Altamira, por una cuestión formal, porque no entra en el fondo, en el contenido. Por eso el tema no está en el debate de la colisión de derechos, que yo desde luego no soy capaz de pronunciarme. Bueno, también está ese debate, sí. El derecho a la libre información, el derecho a la libre información contra el derecho de proteger a la víctima. Es decir, hay una colisión de dos derechos, pero realmente si solo se ha visto la parte formal no se ha pronunciado. Ahora, si ve el contenido, cuando viera el contenido es cuando habría que pronunciarse si hay una colisión de dos derechos fundamentales. Bueno, la libertad de expresarse libremente, que está en la Constitución, y bueno, y el apoyo a una víctima como el tema de que es la madre de estos niños. Antonio. Lo que ocurre cuando, este es un tema complicadísimo, cuando chocan dos derechos fundamentales, en este caso el derecho a la libertad de expresión, libertad de información, el derecho al honor, muchas veces no hay jurisprudencia porque no hay casos análogos, como no hay un caso igual a este o comparable a este en la historia jurídica de España y toca hacer derecho de cero casi. Entonces, claro, llegados a este punto, cuando estamos en ese límite, a lo mejor ha faltado antes virtud, prudencia. Posiblemente, si nadie hubiese querido escribir sobre esto por respeto a las víctimas, no habríamos llegado al choque entre dos derechos y que quizá incluso el Constitucional en último término tenga que pronunciarse sobre ello, por una parte, por otra, o como ha hecho ahora el juez, diciendo que entiende que no tiene medios para valorarlo. Pero claro, a ver, este señor es un ser despreciable de todas, absolutamente despreciable. Yo creo que con esto se está haciendo un favor a la editorial y al autor sobre todo. Posiblemente si no se hubiese hecho este revuelo el libro se hubiese vendido mucho menos de lo que me temo se va a vender. Se va a vender mucho pues porque sí, porque habla de un caso que para todos fue impactante, que ha pasado el tiempo, pero sigue, yo no recordaba ni que pasase tanto tiempo, sigue muy fresco para todos porque marcó, claro, es algo que no entra en la cabeza de nadie que ocurriese así. Y claro, ese choque estamos llevando a los jueces a valorar algo que ellos no tienen que valorar en un Estado de Derecho, que es la voluntad.
no puedes valorar si Bretón da esa confesión para hacer daño o no, es muy difícil, es algo que está dentro de él, o si el autor lo hace o la editorial lo hace para vender libros o para poner encima de la mesa algo que ocurrió y que no vuelva a ocurrir. Sopesar son esos derechos, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Pero la editorial dice que están a la espera de lo que dicen los tribunales, son plenamente conscientes que los tribunales en la colisión de derechos pueden dictar que no se publique el libro, entonces la editorial dice, esperemos a lo que determinen los tribunales ante la colisión de dos derechos.